Visita esta noche el doctor Adolfo Sturzenegger, economista, hombre muy allegado al candidato radical, doctor Angelos. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Muy bien, un gusto tenerlo y, claro, toda la atención del electorado está puesta en las plataformas que tienen los candidatos para el 14 de mayo, es decir, para la gestión de gobierno en caso de ganar. Usted es un hombre que está muy cercano a Angelos y sobre todo trabajando en el proyecto económico, que esto tal vez es una de las cosas que más le interesa al electorado. ¿Cuáles son los lineamientos básicos que tiene el doctor Angelos en su propuesta económica al pueblo argentino? Bueno, yo creo que los equipos que estamos asesorando al doctor Angelos hemos partido de una idea central, que es que el estancamiento de Argentina se origina en que este es un país de alto riesgo. El tema es que cuando un país tiene un coeficiente muy alto de riesgo, se produce una situación donde es difícil que alguien invierta, especialmente cuando la inversión es de mediano o largo plazo. Entonces cae drásticamente la tasa de inversión en el país. A su vez, ahorros que el país genera tiende a canalizarlos hacia el exterior, porque ponerlos en el país significan un riesgo alto. En todo caso lo ponen en el país, pero exigen una tasa de interés muy alta, que a su vez, al ser alta la tasa de interés, deteriora más aún el proceso de inversión. Por último, yo diría que si un país tiene un coeficiente de riesgo muy alto, pasa una cosa todavía más dura, si se quiere, más sombría, que es que los jóvenes capaces de ese país, que tienen que decidir dónde vivir, y dónde vivir es una decisión de largo plazo, porque son jóvenes y consecuentemente tienen 30 o 40 años de trabajo por delante, generalmente no deciden vivir en el país de alto riesgo. Entonces se produce esta salida de gente joven, de gente capaz, de gente con alta motivación, y entonces se inicia un proceso donde el país tiende primero a estancarse y después puede hasta retroceder. Allí tenemos el diagnóstico, podemos decir a grandes trazos, el medicamento que tenemos que utilizar. Bueno, precisamente, nosotros creemos que tal vez esencialmente tenemos que tratar de lograr que ese coeficiente de riesgo descienda drásticamente para Argentina. Porque si desciende, vamos a tener restablecido el proceso de inversión, vamos a tener que los ahorros que el país genera no van a estar incentivados a irse al exterior y vamos a tener la posibilidad de que ahorros externos, esto es capitales externos, estén interesados en venir al país. Por eso lo esencial, diríamos, es tratar de reducir este riesgo país. Ahora, ¿cómo? Esto es fácil decirlo, pero ¿cómo se puede reducir este riesgo país? Y para preguntarnos cómo, tenemos que ver cuáles son las causas que originan de que el país, Argentina, sea un país de tan alto riesgo. Yo diría que en un sentido básico hay dos causas. La inestabilidad política, si un país es muy inestable políticamente, se transforma en un país riesgoso, porque es difícil predecir los cambios que pueden sobrevenir. Y a su vez, la inestabilidad económica. Yo creo que Argentina ha avanzado significativamente, especialmente con la administración del doctor Alfonsín, en tratar de ir consolidando firmemente la estabilidad política. Pero no es suficiente. No es suficiente porque si la estabilidad política no va acompañada de la estabilidad económica, los operadores o quienes tienen que invertir o ahorrar empiezan a pensar que la propia estabilidad política puede estar comprometida. Por eso nosotros creemos que el paso siguiente que tenemos que dar para tratar de hacer de Argentina un país de bajo riesgo y consecuentemente un país con inversión y con ahorros, es lograr básicamente la estabilidad económica. Tarea no fácil. Claro, sumamente difícil, porque ahora tendríamos que preguntarnos cuáles son los elementos que están generando en Argentina la inestabilidad económica. Yo diría que son básicamente cuatro. Primero está el tema de la inestabilidad inflacionaria. En realidad, cuando estuvimos con el doctor Angelos en Europa, los europeos no pueden concebir
un país con estas tasas de inflación. Y difícilmente pueda venir algún capital externo europeo a invertirse en Argentina con estas tasas de inflación. Entonces, inestabilidad inflacionaria, un primer componente de la inestabilidad económica. El segundo elemento, y que en alguna medida causa al anterior, es un desequilibrio fiscal crónico que existe en Argentina y un problema de endeudamiento externo que complica a su vez el propio equilibrio fiscal, porque forman parte del déficit fiscal la cantidad de intereses que hay que pagar de esa deuda externa. El tercer elemento que genera fuerte inestabilidad es que esta es una economía muy discrecional. Esta es una economía sometida a cualquier cantidad de cambios enormes por decisiones de burócratas o funcionarios. O sea, el Estado ha intervenido excesivamente sobre la organización de la actividad privada del país e interviene con un alto grado de discrecionalidad. Entonces, eso crea una gran sensación de inestabilidad que también deteriora la inversión o deteriora el mantenimiento de ahorros en el país. Doctor Sturzenegger, Sí. le pido que se quede enseguida, vamos a seguir dialogando con usted. Con mucho gusto.